Muy buenas noches. El gusto enorme que a mitad de semana nos podemos ver virtualmente a través de estos recursos que el Señor nos ha dado. Y me causa muchísima emoción conectarme con hermosas tan lejanas geográficamente como Almita Salazar, ¿verdad? Rosaura Reyes, que también vive en otro estado, y en el Estado de México, mi bella Guille. Y Alicia, qué bueno que se están ya reuniendo las amadas ovejas de este rebaño y listas para escuchar la voz del eterno y amado Señor. Muy bienvenidas y siempre de veras, yo les había encargado hace unas semanas atrás que necesitábamos la colaboración de alguien que nos echara la mano para grabar nuestros temas, porque luego hay veces que no se pueden conectar y se quedan sin la oportunidad de escuchar la palabra. Y ahorita precisamente les estoy enviando unos devocionales que el Señor, por su gracia, me está dando la oportunidad de poder eh, preparar y compartir, ¿verdad? Entonces, mi hermano Gabriel, ay, ha sido una hermosa bendición. Ahorita terminamos de grabar 3 devocionales y él me decía que estaba esperando que lo que él ha aprendido, ¿verdad? En cuanto a la tecnología y eres muy profesional, lo pudiera usar para su gloria. Y cuando salió el tema de poder apoyar, no, pues ha sido la oración tuya, hermosa, que me apoyaste para hacer. Dios la respondió moviendo el corazón de este siervo. Fíjate qué maravilloso, ¿verdad? Y así que este tema va a estar grabado también como los anteriores. Y hoy vamos a ver un tema, ay, pero yo siempre digo que es de mis 1000 favoritos, ¿verdad? Es el módulo 23, el tema 3, la bendición conforme a la palabra de Dios. Y a veces hemos abusado, por así decirlo, mucho, en el sentido de Dios te bendiga, y nos quedamos con frases, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver qué dice Dios, cómo tenemos que bendecir. Y parto sobre la base de este hermoso pasaje que está ahí en el libro de Números, y en el Antiguo Testamento forma parte del Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, y se llama Números porque efectivamente da reporte de muchos números. Pero en el capítulo 6, versículos del 22 al 27, fíjate lo que dice. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas, lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Y este pasaje hermosa nos muestra lo que algunos le han llamado una oración sacerdotal, pues efectivamente, ¿no? Porque en este caso fue delegada al servicio de los sacerdotes hacer esta palabra de bendición y de oración. Pero para mejor comprensión de esta labor sacerdotal, es bueno conocer y saber un poquito más de qué hacía el sacerdote en aquel tiempo. Eh, Él tiene una que escribirlo, ¿sí? El sacerdote era un intercesor, un mediador entre el pueblo y el Señor. Y él estaba en medio, ¿sí? De tal manera que él venía representando al pueblo y expresaba tanto las peticiones como también las confesiones y las declaraciones de confianza y de fe.
Por eso de ahí nace que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué crees? Nos ha llamado a ser un pueblo de sacerdotes y esto significa que seamos intercesores. Fíjate, pero no es la clásica intercesión de que estamos orando por alguien, Dios, y bendice a fulano y bendícelo, y no salimos de lo mismo. Y lo que pretende Dios con este tema es ampliar nuestro mirar esta tarea, esta encomienda, para que podamos realmente tocar el corazón del Padre con esas peticiones inspiradas por su Espíritu y su palabra, y que también podamos aprender a emitir palabras de bendición a favor del pueblo de Dios y aún del no cristiano, del no creyente. Pero para esto hay que recibir reflexiones. Ahora, ¿por qué hablar de la bendición, hermosas? Porque es un tema bíblico y este es un tema que no se ha usado como el Señor dice que lo hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo caído y maldito que requiere mucho la bendición de Dios a través de sus hijos, pero que se haga con las palabras que Él ha dicho y no con frases bonitas o motivadoras. Esas que nacen del profundo corazón de mamá, de papá, de abuelita. No. Tienen que ser estas palabras conforme a las palabras de Dios. Si queremos bendecir en verdad y que también esa palabra que emitimos tenga un efecto poderoso. Y también menciono esto porque en el círculo de la iglesia, y déjame, te digo, yo he convivido con mucha gente de muchas iglesias, de muchos lugares, y que ignoran estos principios de la bendición bíblica. Como te decía, abundando en la palabra bendición, sin conocer su significado y propósitos divinos, por lo cual el Señor quiere enseñarnos, pero también corregirnos de aquello que hemos hecho mal. Entonces, oímos, como te digo, las oraciones, yo espero que ya no ores así, ¿verdad? La repetición de y bendice, y bendice, y bendice, y se queda en bendice, nada más. Sí, a mi esposo le gusta mucho aclarar que la palabra bendición es multiplicación, pero esa es una de sus connotaciones. Aquí la palabra, como en esta oración, si tú te fijas, va acompañada de efectos, ¿no? Dice, que te bendiga y proteja. Ahí está una declaración de fe y de confianza que la bendición va a implicar cuidado y protección. Que te mire con agrado. Eso significa que su gracia abundante te pueda mirar, sí, en medio de toda tu debilidad, fragilidad o dureza, insensibilidad de corazón, pero que llegue el momento donde tu fe crezca, que le agrade, ¿no? Y que esta bendición puedas ver la bondad de Dios manifiesta. Entonces, que el Señor te bendiga con su bondad demostrada. Abre sus ojos para que veas sus actos bondadosos. Ya no se quedó en tan solo Dios te bendiga, ¿no? Que el Señor te mire con amor. Ahora, Él siempre tiene una mirada de amor para su creación. Pero estamos hablando que cuando Dios pone por su espíritu que digamos esto a alguien, es porque alguien está necesitando la confirmación del amor verdadero. Porque hay muchas personas, aunque asisten a la iglesia, que siguen todavía usando el amor humano, el amor emocional, y no conocen el amor divino. Y de que Dios te bendiga concediéndote la paz. Fíjate. Entonces, si tú vas a dar una palabra de bendición a alguien, nos hemos acostumbrado a que sea un saludo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y ya, ¿no? Y la otra, me toca compartir mensaje y me dicen, qué bendición, qué bendición, qué bendición, y luego yo les pregunto,
¿Cuál bendición? ¿Cuál fue la bendición que tocó tu corazón de esta palabra? Y a veces la gente se turba porque nada más está acostumbrada o a decir amén y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces vemos que tenemos que salirnos de ese círculo que se vuelve eh, tradicional, costumbrista, repetitivo, religioso, tan solo por distinguirnos del resto de la gente, que tú, así los vecinos no te van a decir en lo natural, si Dios te bendiga. Así buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Suerte, bonito día, bonito sábado, ¿no? Pero la palabra de Dios te bendiga es característica del pueblo, pero tenemos que salir de esa pasividad. Entonces, yo puedo, depende cómo me ponga el Espíritu Santo en mi espíritu. Dios te bendiga con esa fortaleza que estás necesitando en estos tiempos de debilidad. Que Dios te bendiga con esa sabiduría para que tomes la decisión correcta, guiada por Él. Dios te bendiga con la paciencia, la de fruto, la que habilita y capacita para ir sobrellevando, soportando en su nombre y en su fuerza lo que estás viviendo cada día. Que Dios te bendiga con compasión, que te muestre compasión en medio de ese sufrimiento, comprensión en medio de esa lucha, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más sensibles a la voz del Espíritu para discernir qué es lo que la persona realmente está necesitando de bendición. Más si es una persona que no sabe ni qué es bendición, pues va a decir, y no va a resultar más allá de una frase bonita. ¿Y qué decir de las experiencias propias? Que yo creo que tú y yo, de alguna manera, en alguna etapa de nuestra vida, ¿sí? Nos han maldecido y no supimos qué hacer ante esas palabras. Y fíjate que tristemente muchas palabras de maldición se dan en el entorno de familia, de la gente que se supone que nos ama, más cercana, más de sangre, ¿no? Comprometida. ¿Y cómo podemos resolver eso? Porque pueden todavía resonar hasta en la actualidad en nuestra mente y corazón, inquietando nuestro ser. Y quizá esa palabra de maldición ya ha pasado mucho tiempo y sigue haciendo efecto. Tú te has preguntado, ¿qué hago ante esto? Ya no puedo cambiar. Ay, no me lo hubiera dicho. No, pues sí lo dijo, ¿verdad? Entonces tenemos que cortar esos ciclos de emitir este tipo de palabras maldicientes que incluye groserías, burlas, apodos, menosprecios, etiquetas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, como palabras tan fuertes como, por ejemplo, yo no sé por qué naciste, mejor no hubieras nacido. Ay, entonces, es una palabra de maldición muy fuerte. ¿Sí? Y luego la ignorancia espiritual con la que nacemos y crecemos, nos quedamos pasmadas, ¿no? Y puede ser que tengamos ya los 30, los 40, los 50 y sigue, ¿para qué nací? Y yo fui un accidente, yo fui un error de mis padres, de la naturaleza, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo triste es que después esto que hemos recibido luego lo repetimos. Y también a veces a la ligera, porque estamos ahí programadas con este tipo de sentencias espantosas. A veces las decimos inconscientemente, pero ¿qué crees? Pues la boca tiene poder, la lengua tiene poder. Entonces hay que considerar muy seriamente lo grave que es decir maldiciones y sanar desde las que recibimos, de propios y de extraños, ¿verdad? Todo efecto. Entonces, ¿cómo se sana? Mediante el perdón, ¿sí? El que yo perdono a quien me maldijo y yo pido perdón a quien yo maldije, ¿sí? Porque a veces cuando crece uno en una familia donde es muy fácil expresar este
tipo de palabras maldicientes, pues también lo vemos como que, ay, pues así es la cultura, ¿no? Así es la familia, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, no, hermosa, ya debemos parar eso si realmente queremos aprender la bendición que Dios dice en su palabra y que nos da instrucciones. Entonces vamos al Padre con corazón humilde, nos hacemos responsables de lo que nuestra boca ha emitido, pedirle perdón 70 veces 7, o sea, las veces suficientes, perdonar a quien nos maldijo. Y si nosotros llegamos a maldecir, igual, pedir a Dios perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile al Padre Eterno, Señor, yo la verdad quiero aprender a bendecir primeramente tu santo nombre, pero también quiero aprender a bendecir a mi prójimo. Y Dios, quizá no he recibido yo esa bendición, quizá desde mi casa paterna, en mi crecimiento, en mi desarrollo, aún dentro de las relaciones, del matrimonio. Ahora quizá ya con los hijos grandes y no hay en ellos palabras de bendición, pero me hago responsable de que yo copié, imité, repetí lo que recibí y estoy avergonzada. Y yo quiero, mi Señor, pedir que me des la fuerza y la sabiduría y una fuerte convicción que esto no es parte de tu plan, que mi boca sea usada para decir mal todo lo que incluye la maldición, ¿sí? Los malos deseos, los malos sentimientos, hasta maldiciones de muerte, maldiciones de mal, alguna tragedia, alguna desgracia. Señor, enséñame si alguien en el transcurso de mi vida, y ahorita tu espíritu me puede hacer recordar, quizá desde mi niñez, en la misma ignorancia espiritual de niños, de adolescentes, de adultos, igual conforme fui creciendo. Familia, extraños, iglesia. Yo quiero llevar esto delante de tu presencia porque quiero aprender a bendecir. Quiero aprender la bendición al estilo divino y no nada más quedarme en frases vanas, repetitivas, al orar, al saludar, al encontrarme a alguien. Yo te ruego, mi Señor, que abras mi mente y mis ojos y mis oídos para escudriñar, sí, estas vivencias y que tú que estás viendo, que ya está viendo ahí quebranto en mi interior, cuando me han hablado mal y cuando yo he hablado mal, pido perdón y de tu perdón perdono. En el nombre de Jesús. Límpiame, Señor. Límpiame todas esas palabras de maldición que vinieron a mi vida y que quizá han pasado las décadas y sigo escuchándolas en mi interior. Hoy decido clavarlas en la cruz de Jesucristo. Como dice tu palabra, el acta de decretos que estaba en mi contra fue clavada y anulada en la cruz. Y todo acto que me desearon mal, y luego vi la consecuencia de ese mal deseo, porque yo estaba en rebelión, en desobediencia, en incredulidad. Y Señor, ahora soy tu hija. Y por la gracia de Jesús, soy perdonada. Y te doy gracias, porque estás preparando mi tierra que sea fértil de mi corazón, para que cada semilla de tu palabra en esta hora penetre, profundice, eche raíces, crezca y dé fruto. Gracias, Padre. Gracias por Jesús.
el bendito que murió como un maldito, no siéndolo en esa cruz por mí, para que yo no viviera el peso de la maldición, sino de la bendición y la bienaventuranza de ser hija tuya. En su nombre, amén y amén. ¿Pudiste orar conmigo? ¿Pudiste expresarle a Dios? Y es algo breve porque vamos a continuar nuestro tema, pero al estar preparando el tema, el Señor me ponía, hagan una pausa, ¿sí? A veces nos quedamos al final y tomamos un tiempo para orar y es muy bueno, pero ya desde ahorita, para que tu corazón esté con esa tierra fértil, que pueda recibir la palabra de Dios. ¿Qué es la bendición? Ahora vamos a ir aclarándolo, ¿no? Algunas definiciones. Yo sé que a algunas les gusta tomar notas, otras más esperan a que les llegue el material, está muy bien. Lo que tú veas, si tienes capacidad de estar escuchando y al mismo tiempo tomar notas, está muy bien. Fíjate, la bendición es expresión de un deseo benigno dirigido a una persona o a un grupo de ellas, ¿sí? La bendición de Dios se traduce en sus beneficios dirigidos hacia nosotros. Fíjate qué bonito, ¿eh? Las bendiciones de Dios son las cosas buenas que Él hace por su voluntad. ¿Sí? Esto de que nos hace llegar cosas buenas, no creas que son premios por buen comportamiento. No, 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 por favor. Es como los juguetes, ¿no? De fin de año, porque te portaste bien, nada más lejos de la realidad. No es cierto. Se los das porque lo quieres y al chico le gusta, pero realmente aclárale que no es porque se portó bien, porque va a pensar, pues me porté bien mal y dice que me porté bien, pues voy a seguir igual. ¿Sí? Estas bendiciones van dirigidas a nuestra vida, ¿sí? Espiritual, en nuestra circunstancia, proveyendo para nuestras necesidades prácticas y las bendiciones son visibles. Ahora, ahí te va más, presta mucha atención. Absorbe, ahorita que el Señor ha limpiado tu corazón de ese peso que traías cuando estaba yo mencionando de esas maldiciones. Observa cómo tu espíritu percibe y retiene, ¿verdad? ¿Qué significa bendición en el original? Presta atención. Consentimiento, aprobación, gracia, favor, congratulación. Fíjate, esto es lo que significa la palabra bendición. Consentimiento, aprobación, gracia, favor, congratulación. ¿Qué significa bendecir al Señor? En los salmos vemos los muchos ejemplos, ¿verdad? Que dan los salmistas en cuanto invitan al pueblo a alabar al Señor, a adorarle, a bendecir su nombre, ¿verdad? Bueno, fíjate, quiere decir hablar bien de Él. Ujú. Prohibida la queja, prohibido el reclamo y prohibido imputarle a Dios culpa de lo que no es culpable, porque yo nada más te recuerdo algo. Él no es culpable de nada porque es santo, 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 perfecto y jamás se equivoca. Entonces, vamos a bendecir a Dios. Y si de momento, ahorita por el Espíritu te viene un evento ahí difícil en tu vida, donde en tu ignorancia, porque no tenías a Jesús en tu corazón, maldeciste a Dios por X situación crítica, igual ahorita, Padre, perdóname, perdóname. Porque hay que decir bien de Él y hablar bien de Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Al declarar su grandeza, al compartir de su amor, al expresar a otros de cómo ha sido bueno y de sus muchas expresiones divinas que tiene para con su creación. Si vamos conociendo cada vez más y más su carácter santo y cada uno de sus
atributos, de sus títulos, vamos a ir mencionando en más ocasiones estas palabras de bendición, ¿no? A mí me gusta mucho cuando oro. Yo le pido siempre al Espíritu Santo que me dirija, que me guíe para orar, no conforme a mi humanidad, sino conforme a su inspiración y a quién es Dios. Y de momento me encuentro hablando con Dios como mi Padre. Y de momento lo hago con mi Rey soberano de la creación. Y de momento lo hago como mi buen pastor. Y de momento lo hago como mi maestro, o como mi amigo, o como mi compañero inseparable, o como mi Padre de misericordia y Dios de consolación. Cuando ampliamos nuestra manera de bien decir de Dios al orar, no caes en la repetición de siempre decirle Señor, 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 Dios, 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 Padre, 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 que a veces no fluye más porque está tan grabado que no podemos decir otras cosas. Así que abunda leyendo los salmos para que tú puedas conocer esos rasgos de quién es Dios en toda la grandeza y expresión de su nombre. Fíjate lo que dice el Salmo 34. Por cierto, es uno de los 150 salmos favoritos, ¿verdad? Bendeciré al Señor a todas horas. ¿Cuándo? Todas horas. Otra versión dice en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Ahora, hermosas, qué difícil es hacer esto a todas horas, en todo tiempo, y que tus labios, todo lo que digas, sea alabanza para el Señor. Fíjate, ¿en qué nivel tenemos que estar viviendo espiritual? Yo digo, una comunión, pero íntima, muy profunda, muy constante, muy dependiente para poder bendecir al Señor siempre. Si no estamos sostenidas por el poder del Espíritu que nos va a inspirar, nos va a guiar, hacerlo en lo humano es imposible. No podemos porque de momento ya estamos diciendo cosas que no y hablando cosas que no, ¿verdad? Entonces, a menos que el alma tuya y mía haya aprendido, porque tú y yo le estamos enseñando y le recordamos, ¿te acuerdas que te he dicho en otras ocasiones algo que yo hago, ¿no? Le toco aquí así golpecitos en mi pecho y le digo, hey, alma mía, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate que eres una sierva, tú no diriges, tú no mandas, tú obedeces, tú eres un instrumento. Y entonces el alma, como es creación de Dios, emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, obedece a su creador. Fíjate, en Juan 1:16 dice, ciertamente de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Y Juan está escribiendo acerca de Jesucristo. De la plenitud de Jesucristo tomamos todo, gracia sobre gracia, regalo sobre regalo divino. Una bendición inmerecida tras otro, solamente está en Jesús. Y reconocer la obra maravillosa que ha hecho a nuestro favor. Ahora, ¿qué le falta? Sí, hermosa, pero reconoce lo que ha hecho Él por ti, ¿sí? Su paciencia, su amor, su bondad, etcétera, ¿no? Los efectos de la salvación son múltiples, hermosa. Yo por años lo único que escuché hablar de ser salvo es irme al morir al cielo. Era todo lo que yo escuché por años de los púlpitos. Por eso yo muchas veces ya me quería morir, porque pues no había respuesta para vivir aquí en la tierra, ¿sí? Y fíjate cómo viví muchos años en el engaño, porque yo era bien sincera y le decía, Señor, me quiero morir. Porque yo quería todo lo que se prometía de la vida eterna, pero no había mensajes para caminar con Jesús, para seguir sus pasos, para seguir su ejemplo, para contar con su compañía de todos los días, ¿sí? Entonces la bendición tiene su origen en Dios y Él es el que nos enseña, a ti y a mí que somos suyos, cómo bendecir en su nombre.
vas a encontrar muchos ejemplos en la Biblia escrita, pero también cómo extender su bendición a otros. Lo triste es que aunque la Biblia enseña, la mayoría lo ignora, incluyendo los padres e hijos. Entonces vemos que en la casa no hay palabras de bendición de esta naturaleza, ¿sí? El famoso, se van a la escuela, Dios te bendiga. Llegaron. Ya, qué bueno que llegaste, gracias a Dios. Es todo lo que es todos los días, ¿no? Y es por eso, porque no sabemos o no hemos querido saber lo que significa de parte de Dios el poder emitir estas palabras. De raíz ha habido en los corazones humanos mucha ignorancia y mucha rebelión. Por eso es más fácil maldecir a los hijos, que es lo humano, lo caído, lo pecaminoso, lo natural, que bendecirlos. ¿Sí? Y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Imagínate, el persignar a los hijos cuando se van. Es una costumbre de México milenial, ¿no? Pues es que es muy fácil hacer la señal de la cruz, porque así lo vieron. ¿Qué les significa que les hagas la señal de la cruz al salir o al ir a una prueba o una médica? No sé. ¿Que tú has preguntado qué les significa? Pues no, cuando crezcan y sean padres, ¿qué van a hacer? Lo mismo. ¿Y dónde están las palabras de bendición? ¿Dónde está el bien decir de Dios acerca de Dios y el bien decir de lo que Dios da a sus hijos? ¿Sí? Y entonces se crece con ese concepto, ¿no? Persignar, un Padre Nuestro, una oración breve. Es por la ignorancia espiritual y la ceguera de corazón. Pero aprender a bendecir como dice el Señor en su palabra, hermosa, es todo un desafío. Y yo te invito a que no te quedes tan solo con el tema de esta noche, sino que escudriñes las Escrituras, porque para que tú venzas ideas, costumbres, tradiciones que has venido heredando quizá por décadas y que ya te fluye, te sale, o sea, ni siquiera lo piensas, ¿sí? Entonces, cuando tú le dices a un hijo que no conoce a Dios, Dios te bendiga, ¿qué le significa? Para empezar, no sabe ni qué es bendiga, ¿sí? Porque si el papá no ha sido enseñado, pues menos va a enseñar a su hijo, a sus hijas a entender el significado de estas palabras, ¿no? ¿Y qué sucede cuando tenemos esa ignorancia? Pues heredamos también ignorancia. Y algunos que se dicen cristianos, ¿verdad? Pero que también no ponen por obra la palabra de Dios y no buscan más allá. Una debilidad del pueblo cristiano es que les enseñan a sus hijos un verso de memoria y no salen del mismo de siempre y lo usan por años para, por ejemplo, irse a dormir, ¿no? O cuando salen a la escuela o van de viaje. 2, 3 versos les acompañan en el crecimiento. No alcanza, hermosas. Pero somos diferentes porque ya no hacemos lo que hacíamos antes. No, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Sobre todo cuando en la Biblia hay tantas bendiciones de Dios prometidas a ti y a tu descendencia, con la condición de obediencia. Entonces, yo le puedo decir, ¿verdad? A mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto ahora, ¿verdad? Yo le puedo decir que Dios le va a dar tal o cual promesa, pero él tiene que aprender obediencia. Y ese va a ser el desafío, ¿sí? Y darle testimonio de cómo Dios ha venido enseñándonos, tanto hasta para ir a dormir, al despertarse, al tener un tiempo familiar, al hablar de estas cosas, este tema, sin discusiones ni acaloramientos. Y fíjate que el Antiguo Testamento nos habla de un pasaje que ha sido un tanto controversial por todo lo que sucedió en el entorno. Y si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Génesis 27. Y vamos a encontrar esa escena que se ha mencionado casi siempre, se ha dado el énfasis,
Yo misma lo he mencionado porque ha sido parte de una enseñanza. Cuando la famosa oración de bendición, la declaración de bendición, en este caso de Isaac, a sus hijos, a sus gemelos, a su gemelo, a los gemelos, vaya, pero él iba a dar la bendición al mayor, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hicieron ahí una apuesta y por un plato de lentejas, hubo un engaño, hubo mentiras, hubo disfraces y muchas cosas más? Se le ha dado mucho énfasis, pero yo quiero que ahora este mismo pasaje lo veas como principio de lo que significa la bendición. Dice Génesis 27-21. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Dos elementos de un padre bendiciendo una madre a sus hijos, a su hijo, es acercarse, es tocar. Esto es parte de la bendición. Cuando los hijos son bebés, son preescolares. Los papás los abrazan y los besan, los arrullan y los apapachan, pero nada más empiezan a ir a la escuela y se acabó esa cercanía. Y es tan fuerte, ahí está ausente la bendición de la cercanía y del toque, ¿sí? Entonces los chicos se acostumbran a ver de lejos y cuando llegan a la adolescencia, ni me toques. Ahora, ve algo bien tremendo. Ellos tienen necesidad de ese acercamiento físico, bonito, de expresión de amor, de cobertura, de protección, de provisión, de cuidado, de interés sano, ¿verdad? Pero se las quitas. Y entonces llegan a la adolescencia y viene ahí el asunto hormonal, ¿verdad? Entonces empiezan a batallar con las situaciones de la atracción física. Y como están carentes de ese acercamiento, de ese toque, porque papá y mamá ya besos al aire. Y, ay, no, no hay esto. Y fíjate lo que dice. Primero, déjame tocarte, acércate y deja. Esto es parte de la bendición, o sea, a los hijos. Verso 27. Cuando Jacob se acercó para besarlo, ahí te va el tercer elemento, los besos. ¿Por qué no besamos a los hijos en forma santa? Como dice el apóstol, ósculo santo, que es el beso santo, ¿verdad? No besos equivocados, ni pasionales, ni lujuriosos, no, no, de padres a hijos. Y le dice, se acercó para besarlo. E Isaac le olió la ropa. Y entonces lo bendijo, ¿sí? Pensando que era Esaú, ¿verdad? Pero estamos hablando de tres elementos de bendición en las familias. Ahora, ¿por qué nos acercamos a los hijos toda su estancia en casa, eh? No solamente cuando son bebecitos, ¿no? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué nos retiramos? Yo cuando aprendí esto, hermosos, mis hijos estaban chicos, bendito sea el Señor. Yo nunca los he dejado de abrazar, de tocar y de besar. No lo hago ahora, mi hija está en la frontera, no la puedo ver. Mi hijo segundo partió con el Señor y estaba viviendo en Guadalajara. Y Josué lo tengo más cerca y no siempre lo veo. Pero yo, y ellos en la vida me han rechazado. Ay, mamá, ya, vete, ay, qué pena. Y yo iba por ellos a la escuela. Y llegaban, a veces llegaban con algún amigo, algún conocido. Ellos venían y me abrazaban. Y hubo gente que se sorprendía de que siendo adolescentes y siendo jóvenes no objetaran que yo los abrazara y les diera un beso y que estuviera cerca de ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo seguí lo que dice la palabra y Dios me respaldó. ¿Eh? Y entonces cuando no estamos cerca, no tenemos esos toques santos, bonitos, no toques de
aquellos, ¿verdad? Ese beso que es fraterno, que es filial, es un beso muy diferente al beso conyugal o al beso de novios, es otra cosa, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados a esa expresión de bendición y este tipo de amor les da una seguridad para no andar probando los placeres de la carne. ¿Por qué caen tantos adolescentes en esos besos, en esas caricias, en esos acercamientos peligrosos? Porque están hambrientos y necesitados de ese tipo de toques en su casa, que afirman, que hablan de amor, que hablan de compromiso, que hablan de protección, que hablan de cuidado. Pero ¿qué pasa? No leemos la escritura. A mí eso revolucionó mi vida. Sí. Y ya después de que Isaac tuvo estas acciones, ¿verdad? Y fue correspondido con el beso de, en este caso, de Jacob, le da la palabra de bendición y le dijo, que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, ¿sí? Y eso, porque pues era lo que se iba a dedicar su hijo mayor, Esaú, ¿verdad? Entonces le dedicó palabras de bendición acerca de esa habilidad, de esa vocación que él iba a tener. Entonces vamos viendo la importancia de vencer esas ideas engañosas de que mis padres no me besaron, mis padres no se acercaron, mis padres no me tocaron correctamente. Y entonces yo, ¿de dónde tomo ejemplo? Yo tampoco lo hago. Y hay generaciones y generaciones y generaciones. Es que mis papás eran así, es que mis abuelos eran así. ¿Y dónde está? Pues es la ausencia de Dios y su palabra, ¿te das cuenta? Ahora, las palabras de bendición que se dan en este caso, empezando en la familia, deben de ser las que vengan de parte de Dios, no las de nuestro necio corazón. Hay muchas palabras que pensamos que son de bendición porque les deseamos lo que nosotros humanamente queremos que ellos tengan, logren y alcancen. Pero ese es el deseo humano, ¿sí? Que todo te vaya bien, que no tengas ningún problema, que tengas salud excelente. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Cuando la enfermedad no se va y no se va y no se va. Y se prolonga el padecimiento. ¿Eh? Entonces tenemos que decirle a Dios, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo bendecirlo? Deja esas ideas de deseos humanos o de deseos materiales, ¿no? Cuando hablamos de prosperidad, no que gane mucho dinero, que tenga una profesión que le dé muchos recursos. No, no, yo más bien oraría, Señor, que la bendición no le falte de sabiduría, de entendimiento, para que comprenda que es un administrador de los recursos, porque tú eres el dueño de todo aquí en la tierra. Y nosotros somos simples administradores, que aprenda a ganar honestamente su trabajo, pero que también aprenda a administrarlo, que sea dadivoso, que sea generoso, pero que también sea cuidadoso, ¿sí? Ahora, en Génesis 49, 22, vemos ahora Jacob bendiciendo a sus hijos, ¿sí? Y solamente te voy a mencionar la bendición que dio a José, y esto sucede cuando ya tienen ese reencuentro, que ya está en el poder de Egipto, su hijo José, y ya se reúnen con los demás hermanos, y entonces en el 49 hay una serie de bendiciones, ¿sí? Pero ahí le sale a Jacob un reclamo hacia su hijo mayor, que era Rubén, porque este hijo se acostó con su concubina. Fíjate, y se lo recuerda en medio de las palabras de bendición, ¿no? Pero a José, pues era otra edición, ¿verdad? José es palabra de bendición. Es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto y sus ramas trepan sobre el muro. Y sí es cierto, ahí estaba José rescatando por la gracia de Dios
a su familia que iba a ser la nación de Israel. Porque si él no hubiera estado en el poder, ellos hubieran muerto de hambre en la tierra donde estaban viviendo. Su padre nunca se hubiera reconciliado, reencontrado con él, ¿verdad? Para buscar ese acercamiento. Y luego dice el verso 25, gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios Todopoderoso que te bendecirá, con bendiciones del alto cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y sigue. Fíjate qué bendición tan hermosa. Entonces, como este hijo no le tocaba esa bendición, pero a final de cuentas Dios tenía planeado que la recibiera, ahora ese hijo que recibió la bendición, ahora está bendiciendo a sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú no recibiste la bendición así, bíblica, con palabra inspirada del Señor, con promesas, con la verdad de Dios, te inhabilitaron para dar la bendición correcta a tus hijos de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y la sabiduría, y entonces tú no la vas a poder dar. Y como no se la diste a tus hijos, ¿qué van a hacer ellos? Tampoco la van a poder dar a sus hijos. ¿Y qué va a suceder? Van a bendecirlos con los deseos de su necio corazón. Hijo, tú eres el mejor. Me siento orgulloso, eres un campeón. Tú eres la más hermosa, tú eres la más inteligente. Eso no son palabras de bendición, por favor. Si de por sí el ser humano tendemos al orgullo, imagínate, inflalo. Esas no son palabras de bendición. Los estamos lanzando día con día a la competencia, a que estén rivalizando, a que estén comparándose, a que estén envidiando. No, eso no es bendecir a los hijos. Tenemos que aprender a bendecir a la manera de Dios. Entonces, retomando la bendición sacerdotal, que el Señor le enseña a Moisés su siervo para que a la vez la enseñe al sacerdote para que aprenda a bendecir a su pueblo, como lo dijimos al inicio. Ahora tenemos al sumo sacerdote eterno que es Jesucristo, el cual nos bendice con sus intercesiones a favor nuestro, porque él le describe al Padre qué significa estar bajo esta piel y huesitos humanos, con todos los límites y carencias, ¿no? Entonces, tenemos que, al expresar bendición, tenemos que llevar esas acciones espirituales que Dios dice y promete hacer. No son ideas humanas, ni tampoco los buenos deseos del corazón. No son los del alma. Ay, con ese sentimiento, hijo, yo te amo tanto que yo daría mi vida para que tú vivieras. Bájale, bájale, bájale. Ya hubo uno y fue más que suficiente que dio su vida. ¿eh? Entonces, tenemos que bajar ese tipo de control emocional ahí medio desbocado, ¿no? Sino tenemos que estar atentos a la palabra para escuchar los deseos del soberano Dios eterno a nuestro favor por su gracia y poderlas emitir a los hijos. Y siempre te digo, acompañados de condiciones de obediencia, de humildad, de fidelidad, si quieren la bendición, ¿verdad? Ahora, el Salmo 128, del 1 al 4, dice que el que es bendecido es feliz porque es obediente, ¿sí? Y va relacionado. Escucha, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Ahí está una palabra de bendición. Esa palabra feliz es dichoso, es bendito, es bienaventurado por honrar al Señor, por ser obediente. Ahora, no le honras, no eres obediente, pues obvio que no va a haber dicha, no va a haber gozo, no va a haber alegría, no va a haber bienaventuranza, va a haber amargura, va a haber enojo, va a haber tristeza, va a haber desolación, ¿te das cuenta? ¿Sí? Comerás, dice, ahí están las palabras de bendición, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien, ¿sí?
en la intimidad de tu hogar. Tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivos. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Fíjate qué hermosa bendición para la familia. Y en este salmo encontramos parte de ejemplos de bendición que tenemos que aprender para ir más allá de la palabrita nada más, ¿verdad? Pero siempre tenemos que, al emitir una bendición, en este caso padres a hijos, tenemos que recordarles el factor obediencia. Acuérdate que vimos un tema acerca de Deuteronomio 28 con las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Un tema muy fuerte, ¿verdad? Que yo sé que a muchas nos hizo temblar porque realmente es algo muy serio. Entonces, la importancia de que aprendan a honrar a Dios para contar con su respaldo. ¿Qué significa? Y se los pones en lenguaje sencillo. Cultiva en tu interior un temor santo y reverente a Dios. Ten presente que lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas, creas o no creas, Dios está y te mira y te conoce, ¿sí? Y si esas palabras que son de la palabra de Dios no generan en los hijos esa reacción de que no solamente voy a evitar hacer lo malo, decir lo malo, pensar lo malo, no, para que no me caiga la maldición de castigo. No, 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 es que no lo voy a hacer porque Dios es santo. Y esta actitud reverente al Señor nos va a evitar caer y caer y caer siempre en lo mismo. Parte de la bendición familiar se traduce en esa provisión de comida, en esos estados de dicha, de ese bienestar, de ese disfrutar la intimidad del hogar, de ese tener un cónyuge, de ese tener unos hijos, de tener una mesa llena de los beneficios del Señor, sí, por el fruto de tu trabajo, pero también por su misericordia que los hace abundar, ¿verdad? Porque si tú crees que tú vives por lo que tú ganas, estás bien equivocado, ¿sí? Tú vives y eres sustentada por la soberanía de Dios, su misericordia y su abundante gracia. Porque te volteas a ver y dices, ¿a poco con tan poquito la pude librar? Pues no es poquito o mucho, sino la misericordia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos el majestuoso Mateo 5, donde nos habla acerca de las bienaventuranzas. Y yo quiero leértelas porque es un pasaje que hemos escuchado mucho, algunas no tengo duda que se lo sepan de memoria. Yo me acuerdo que yo era niña cuando en el grupo de niñas que estaba en la iglesia nos tocó aprender de memoria Mateo 5 y yo me lo aprendí de memoria. Y es bien, bien bonito porque me lo aprendí, pero es bien triste porque nunca le entendí hasta pasado el tiempo, pero yo ya tenía sembrada la semilla de esta palabra. Y aparte que nunca me explicaron que era bienaventurado, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es eso? Y bienaventurado es más que feliz, dichoso, doblemente dichoso. Y estas acciones espirituales, más que feliz, porque no es feliz estilo mundo, sino feliz estilo Dios, dichoso, ¿sí? La Biblia habla que hasta somos dichosas por escuchar la palabra. Fíjate. Yo no sé si ahorita tú estás experimentando la dicha de conocer lo que Dios dice acerca de la bendición, ¿no? Si alguien está contenta, mándame un corazoncito para ver que no se han dormido y que están ahí atentas. Entonces, esta bienaventuranza que es más que feliz, dichoso, doblemente dichoso, nos lleva a cultivar, gracias Irma, gracias por ese corazoncito, nos lleva a cultivar contentamiento. Y entonces, así como Pablo que estaba en la cárcel con cadenas, limitado ahí a tiempo y espacio en un lugar horrendo, y sin embargo, él había aprendido a estar contento con mucho o con poco.
Mm, Y de ahí nace la frase, todo lo puedo en Cristo. Pero primero aprendió a estar contento, cosa que nos falta mucho a nosotras. Fíjate lo que dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabes que este pasaje se le denomina las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero Jesús lo traduce por bendiciones que se reciben por participar del reino de Dios aquí en la tierra. Porque no solamente es llorar por llorar, no, es cuando están viviendo la persecución, hay un llanto, un quebranto y Dios los consuela porque están mostrando en lugar de contienda, pleito, venganza, mansedumbre y les da el Señor herencia de esa tierra que están pisando. Que tienen hambre y sed de justicia, pero no andan proclamando ni provocando que el gobierno les sacie sus necesidades. No, porque dice que ellos serán saciados. ¿De qué? Con ese pan que necesitan y con esa sed que necesitan saciar. Y los misericordiosos, porque si tú tratas con misericordia, aunque no sean creyentes otros, te van a tratar con misericordia, es la gracia, ¿verdad? De Dios. Y los de limpio corazón, que esto es de lo más maravilloso. Cuando el Señor purifica nuestra mente y corazón, vemos más claramente la bondad de Dios cada día. Y cuando somos pacificadores, entonces, son del grupo de los hijos de Dios. No las pleiteras, las que buscan ahí revancha. No, 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 nada de esto. Entonces, Efesios 1, del 3 al 10. A mí este pasaje me gusta mucho, yo lo aprendí hace muchos años. Hoy te lo quiero compartir en la versión de la Reina Valera contemporánea, porque fue en la que yo me lo aprendí de memoria. Pero fíjate ahora cómo se bendice a Dios por sus bendiciones que hizo llegar a través de Jesús. Fíjate, acuérdate, hablo bien de Dios, ¿sí? Porque Él ha hablado bien a través de Jesús a mi vida. Me ha hecho bien, me ha hecho partícipe de estas 10 bendiciones espirituales. Y yo sé que si eres hija de Dios, todo esto tú lo tienes en tu ser. Dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Te das cuenta? ¿Habías visto este pasaje de esta manera? Yo bendigo a Dios porque Él me ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Cosas, estas yo no las sabía antes de tener un encuentro salvador con Él. Y cuando vine a tener un encuentro, pude obtenerlas por su gracia. En Él, en Jesús, Dios nos escogió. Tuvimos un tema hermoso, ¿verdad? Hace tiempo de que Él fue el que nos escogió, no nosotros a Él, antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Ahí está la segunda bendición, ¿sí? Por amor, ahí está la base, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptadas como hijas suyas. Ahí está la tercera bendición. Según su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está la cuarta. Esta es una bendición, que Él te haya aceptado. Se usa mucho el término acepta a Jesús. No viene ese término en la Biblia, pero el que sí viene es que Él te hizo acepta por Jesucristo. No por tu cara, ni por tu nacionalidad, ni por portarte bien. Por Jesucristo.
¿sí? Y nos adoptó como sus hijos. Y luego ahí viene otra bendición. Nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en él tenemos la redención, que es el pago que él pagó. La redención significa compra. Él nos compró a precio de sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo. Está la quinta bendición y la sexta es, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí va la 8. Y desbordó sobre nosotros sabiduría y entendimiento. Ahí va la 9. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahí va la 10. Para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas con Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oye, esto es lo que el Espíritu Santo inspira para bendecir. Empieza el apóstol bendiciendo al Señor por estas bendiciones. Ahora, todo esto, hermoso, tú tienes acceso a eso por la gracia en Jesús. No son logros, no son títulos, no son diplomas, no son reconocimientos a tu asistencia a la iglesia fiel. No, esto es porque a Él le plació, es su voluntad, bendecir a sus hijas de este tamaño. ¿Te fijas cuántas bendiciones en un pasaje tan breve? ¿Sí? Ahora, ¿cuántas de estas, ahorita que las fui leyendo, tú las has conocido, sabido, y las vives, las disfrutas? Porque esta es otra edición, hermanos. Esto no es asunto de religión o de costumbre o de hábito. No, no, no. Esto es vivencia interior que te da el buen sentido de tu existir, te da dirección, por qué estás aquí en la tierra, cuál es su propósito. Yo te lo he dicho en este espacio, venimos para mucho más que lavar trastos, casarnos, tener hijos y darlos en matrimonio y después tener nietos y trabajar y jubilarse. No, 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 la vida es mucho más allá que esto. Y esto se puede experimentar, estas bendiciones se pueden experimentar a partir de ser salvas por la gracia de Jesús. Esto es realmente maravilloso. Esto, tú no las puedes heredar a tus hijos, porque son tus hijos. Acuérdate que serán tus hijos, pero Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Ellos necesitan ser hijos auténticos de Dios mediante su fe en Jesucristo, su arrepentimiento y su confesión de una necesidad de salvación para que puedan disfrutar estas bendiciones. Ahora, estas bendiciones a lo mejor no las tienen toda la gente. Y es urgente que mucha gente sepa que estas bendiciones están a su alcance si tienen una fe puesta correcta en el único Hijo de Dios, en quien por Él se hace posible todo esto. Su amor, su elección, su obra santificadora, su adopción, el propósito de alabarle, su gracia derramada, ser comprados, ser aceptos, ser perdonados, tener las riquezas de su gracia, tener su sabiduría, su entendimiento, conocer su voluntad. Hermosa, esto no lo conoce la mayoría de las mujeres, ni de los hombres, ¿verdad? Y entonces, esta es la forma de que podemos, tú y yo, ahorita, explotar de alabanza y decir, gracias, Padre. Gracias, porque nada de esto yo merecía. Pero a través de mi amado Salvador, me haces llegar esta bendición de los lugares celestiales. O sea, esto es directo del lugar santo de Dios, aquí a la tierra, aquí y ahora. No tienes que esperarte a morir para disfrutar esto. Y quitar la idea que lo mejor solamente es morirse y estar. No, no, es que eso va a ser otra cosa extraordinaria que nos tocará vivir. Pero mientras llegamos a eso, aquí en la tierra, podemos disfrutar de estas maravillas hermosas
que Dios ha dejado plasmadas aquí en su palabra. Cuando tú repasas este pasaje con este entendimiento espiritual, ese discernimiento, esa sabiduría, esa comprensión en oración que nos da el Espíritu Santo, no te queda más que, yo cada vez que lo leo, desde la primera vez que lo leí con ese entendimiento que Dios me dio, mi corazón estaba tan abrumado y decía, Señor, pero es que bendición tras bendición, bendición tras bendición, inmerecidas. Todo por la obediencia de Jesús, la fidelidad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, el sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre. Yo tengo acceso, son regalos inmerecidos, pero recibidos con mucha gratitud. Y entonces esto, tú lo lees cualquier día y tu corazón levanta adoración, levanta gratitud, levanta rendición, levanta auténtica reacción espiritual, no emocional. Y yo quiero terminar con este pasaje que dice el apóstol Pedro, y lo escribe ya en el capítulo 3, del 9 al 11. Es palabra de advertencia. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Este no es rotundo, es un mandamiento, no es una sugerencia divina, es una orden divina. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Ya ese tiempo de nuestra ignorancia y rebelión ya pasó. Ya debemos, sí crecimos en ese ambiente, con esa influencia, con esa inclinación, sí, pero ese fue el nacimiento biológico, pero ahora hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo. Y luego dice el apóstol, al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta noche? Hemos recibido bendición. Hemos aprendido de una manera dinámica, amplia, clara, precisa, cómo podemos bien decir de Dios, proclamando quién es Él, y bien decir de otros, dándoles a conocer lo que Dios dice bien que tiene para ellos y para nosotros. Y entonces pone condición. Verso 10, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Y ahí nos podríamos quedar un buen rato reflexionando, ¿verdad? Y luego preguntamos, ay, pero ¿por qué me ha ido mal? ¿Por qué voy avanzando y voy creciendo y después me estanco o quedo atrapada o me regreso? Puede ser que en lugar de devolver bendición en medio de la maldición, ¿sí? Devolvemos igual, ¿no?, que antes. Pero por otro lado, no cuidamos nuestra lengua y no cuidamos nuestros labios. Ni hablar mal, ni decir mentiras, porque entonces no se pertenece al reino de aquel que dice que es la verdad. Aquí hay condiciones. Entonces, cuando uno empieza a obedecer y tenemos unos labios, benditos labios, que mira, hacemos esto y ya no hablamos. Que si no nos hubiera puesto Dios labios, qué problema, ¿verdad? Siempre estaría ahí saliendo, emitiendo sonidos. Y luego dice, aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces hablamos, cuidar la lengua, no decir mentiras, alejarse del mal y ya tenemos victoria. Ay, ya no participo de lo malo, ay, ya no convivo con quien hace lo malo, pero ahora voy a hacer lo bueno, ahora voy a hacer el bien porque el bondadoso está en mí
y me está capacitando para hacer el bien y ser bondadosa. Y luego buscar la paz. ¿Y dónde más la voy a encontrar sino en el corazón de mi príncipe de paz? Y sígala. Y esto significa permanece en esa paz que dice el apóstol Pablo, que guarda la mente y guarda el corazón. Y nos hace tanta falta que en medio de todo desafío que estemos viviendo, no te dejes atrapar por las influencias tradicionales de cada año, donde la gente como que quiere que hagas lo mismo que ellos, como que siempre se ha hecho, como que siempre se hará. Hace un rato estuve grabando los siguientes devocionales para este tiempo de reflexión y les platicaba, lo vas a escuchar ya que me los envió el hermano Gabriel, de que me vino hace unas semanas el antojo de comer romeritos. Mi mamita, que está con el Señor, hacía unos romeritos espectaculares, pues ya no está. Y mi hermosa tía, que es su hermana, ha estado muy enfermita, muy limitada. Y entonces yo, pues yo los voy a hacer. Y me los comí ayer con mi esposito. No era 24. ¿Quién dice que me los debo comer el 24? ¿Por qué? Ah, no, es que no, hermosa. Y a veces somos así, pero bien fieles a las tradiciones. A veces no tenemos para comprar los romeritos y nos frustramos. Te pongo solamente un ejemplo, ¿sí? Pero tenemos que disfrutar la vida y amar la vida que el Señor nos ha dado y tener días bienaventurados con estas condiciones, entonces, ¿sí? Y agradecer y que tus labios siempre emitan palabras de bien, palabras de bendición. Yo cuando aprendí que no debía hablar mal de otros me costó mucho trabajo porque yo crecí hablando mal de otros, malamente, tristemente, y me da mucha vergüenza decirlo. Y no era justificante decir, pues es lo que vi el ejemplo en mi casa, ¿no? A final de cuentas yo decidí seguirlo. Entonces, yo le dije a Dios, ayúdame. Y este pasaje me lo traía muy, muy seguido. Y me fue conformando, me fue ayudando, me fue guiando. Y esto no se logra en un día, ¿sí? Una semana, un mes, sino es todo cultivar una actitud de obediencia, de sometimiento, de depender de Dios y decirle, ayúdame, ¿sí? A guardar mi boca de hablar mal y de las mentiras. ¿Por qué esto le da lugar al diablo? Pues es su lenguaje favorito, ¿sí? Y a empezar a vencer las tentaciones de hacer lo malo y ahora quiero ser un instrumento en tus manos para el bien y hacerle bien a la gente. Lo vea o no lo vea, lo agradezca o no lo agradezca, yo voy a dar lo que de Dios he recibido. Y qué mejor que estar permanentemente en la paz de Cristo, porque en esa actitud espiritual, no es algo emocional, yo voy a poder pensar mejor, sentir mejor, actuar mejor, responder mejor. ¿Te das cuenta? Mi palabra para ti esta noche es lo que decía esta oración sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Otra traducción dice que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Oramos. Ahí donde estás, hermosa. Dile al Señor junto conmigo, abre tus labios y dile, qué bueno eres, Dios, que me has convocado en esta noche para enseñarme las riquezas de tu bendición y de poder yo bendecir. Gracias por enseñarme, pero también gracias por corregirme. Gracias por instruirme. Gracias por advertirme. Gracias por hablar claro a mi vida. Y en esta noche te agradezco tanto que hayas quebrantado esas palabras de maldición
que vinieron a mí y estuvieron por mucho tiempo en mi mente y corazón. Y gracias porque tú me has dado palabras de advertencia como no vengarme, como no insultar cuando me insultan, sino que a partir de este tiempo yo pueda hablar bien, devolver bendición, porque tú me has llamado a recibir bendición para luego emitirla. Señor, yo te pido que guardes mi corazón de juzgar a mis padres si no supieron esto. Y perdóname que me escudé en que no aprendí y tampoco lo hice. Perdona mi rebelión para escuchar tu voz, mi incredulidad y la dureza de corazón. Porque desde cuándo querías tú mostrarme las riquezas de tu presencia, de tu gracia, y que tú me has llamado a ser bendición. Y Padre, aquí estoy delante de ti. Hoy vengo a restaurar mi vida en Jesucristo para una nueva oportunidad de expresión y con la fluidez de tu Santo Espíritu que yo confío, que sea quien me inspire, quien me diga en cada ocasión cómo bendecir, qué palabras acompañar, qué promesas, qué esperanza puedo yo primero obtener, pero también dar a otros, mostrándoles tu carácter santo, mostrándole tu buen deseo, tu buen corazón. Padre, gracias, porque quizá me faltó en mi niñez, escucha bien esto, hermosa, ese acercamiento tierno, papá, mamá, ese beso, ese toque. Y crecí sin esa bendición. No es el momento de juzgarlos, pero sí el momento de decirte, me hizo mucha falta. Sentir esas expresiones que ahora sé que son parte de la bendición que tú enseñas a los padres para los hijos. Y al no tenerla, mi corazón se cerró y muchas veces o me fui al extremo, no se las pude compartir a mis hijos o fue solamente puro trato emocional. No solamente a hijos, sino también a padres, sino hermanos, amistades, el novio, el esposo, mis hermanos en la fe. Y yo te ruego, Padre, sabiendo que tú siempre has estado en mi vida, aunque yo no te conocía, hoy acércate, toca mi corazón y yo pueda recibir de ti ese amor derramado y tener tu bendición. Y llena mi vacío, mi necesidad, mi carencia, porque no quiero ser de esas mujeres que ruega por el afecto de otros, sobre todo cuando no quieren darlo. Y Señor, que tú seas quien me llene, porque de la plenitud de Jesucristo, dice el apóstol, tomamos todos. Y yo quiero tomar de esa plenitud de mi amado Salvador, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de paciencia, de gran misericordia. Y de eso que recibo, ahora sí puedo ayudarse. Y no solamente a la familia de sangre, sino al prójimo, a quien tú sabes que necesita esta bendición, estas bendiciones. Perdóname por quedarme estancada en solamente el Dios te bendiga. Y ahora que sea tu espíritu el que me inspire, el que me guíe, que me dé
esa comprensión, ese discernimiento de cuando yo voy a bendecir a alguien, que me digas qué tipo de bendición espiritual puedo emitir, con fe, pero también con mis labios y mi corazón. Gracias por enseñarme en esta noche esta forma divina que tú tienes para bendecir mi vida y a la vez bendecir la de otras personas que me rodean. Tú me has perdonado, pero si es necesario seguir pidiendo perdón por tantas palabras incoherentes, maldicientes, groseras, vulgares, lacerantes, destructivas, aquí estoy, porque no se trata solo de dejar de decirlas, sino de mostrar arrepentimiento y vergüenza, y tampoco es pretexto que fue lo que escuché, que fue lo que viví, que fue lo que aprendí. No es suficiente porque ahora soy tu hija y tú me has llamado a ser bendición. Y yo te ruego que me sigas enseñando de tu palabra cómo seguir bendiciendo tu nombre, hablando bien de ti, de tu grandeza, de tu amor, de tu santidad, de tu majestad, de tu perfección, de tu soberanía, de tu eternidad, como también, Señor, de todo aquello que haces llegar a mí. Con corazón agradecido, soy bendecida en el nombre de Jesús, a través de Él, porque mi amado Salvador hace posible que me lleguen estas bendiciones. Y entonces mis labios hablarán verdad. Y entonces mi vida tomará un giro, porque no estará gobernada tan solo por el sentimiento humano, sino por el sentir del Espíritu que produce en mí el querer como el hacer. Gracias. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra donde has tocado lo profundo de mi corazón. Has traído ese consuelo y esa plenitud que yo necesitaba. ¿Por qué? Tú me creaste con tus manos. Tú me reservaste desde la eternidad pasada. Me guardaste en el vientre de mi madre y hasta hoy tú has cuidado de mí para que yo sea bendición. Hoy he sido bendecida. Ahí donde estás, hermosa, dale gracias al Señor por esa bendición que ahorita estás ya recibiendo. Como nadie más te la va a poder dar, pero para que tú también puedas darla de manera correcta, espiritual, no movida por emociones y sentimientos humanos, sino por la inspiración del Santo Espíritu. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por escuchar nuestro clamor, nuestra oración, nuestra gratitud, nuestra alabanza y muy agradecidas por el privilegio de ser tus hijas muy amadas. Oramos en el nombre de Jesús, el bendito Salvador. Amén y amén. Bendecida, mi hermosa. ¿Recibiste bendición? ¿Recibiste instrucción? ¿Recibiste corrección? Espero que sí. Y yo sé que estos momentos finales siempre son muy sobrecogedores, son muy sensibles, son muy hermosos, porque gracias, sirva. Dios está y sigue tratando. Es tan paciente, eterno y amoroso que, la verdad, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no obedecerle? Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y que no falte sabiduría, discernimiento, comprensión espiritual y un corazón muy compasivo para abrazar a muchos que necesitan la ternura del eterno Dios.
tenemos unos minutitos, tenemos ahí unos comentarios de gozo, de poder leerte. Siempre es un gusto especial para mi vida el poder hacerlo. Almita dice, gracias por el mensaje, pastora, tan hermoso. Yo le doy gracias a Dios que crecí con mucho amor de parte de mis padres y así estamos criando a mis hijos. Ya se ve porque ellos son muy cariñosos con todos y les sigo pidiendo sabiduría al Señor para seguir guiándolos. Amén, hermosa. Sí, porque van creciendo y también ellos van cambiando, ¿verdad? Y van siendo atraídos a lo opuesto, entonces hay que seguir instruyéndolos. Bendigo tu vida, hermosa. Y Edith dice, muchas gracias, estuvo muy hermosa. Amén. Así es, hermosa, siempre la palabra llega oportuna. Y Marisela dice, gracias, pastora Araceli, por la enseñanza del día de hoy. Gracias a Dios, hermosa, porque Él sabía que tú necesitabas escuchar estas palabras en medio de todo aquello difícil y opuesto que has vivido. Saber que hay uno que ha bendecido tu vida, por eso estás aquí. Eh, para que tú recibas y luego des bendición. Vero Fernández dice, gracias por esta bendición que tocó mi corazón. Amén. Y amén. Pues es la bendición espiritual, ¿verdad? Es hermosa. Y Marisela me pone así sea, amén. Y bueno, ahí, si alguien más quiere mandar un mensajito, escribir algo, les recuerdo que esto se está grabando. Así que en cuanto tengamos estos videos grabados, se los hago llegar a Has para que los pongan en el grupo y de esa manera quieres volver a verlo para repasar todo esto y que te quede bien grabado, tienes toda la libertad de hacerlo. En un momentito más también envío el mensaje escrito con todas estas escrituras que hay que aprenderlas y comprenderlas para luego vivirlas. No sabes cuánto agradezco esta oportunidad de estar en contacto contigo. Vamos a dejar un par de semanas, lo que resta de diciembre, sin el curso. Estate atenta porque yo voy a estar subiendo pensamientos devocionales, quizá alguna que otra transmisión, para seguir, ¿verdad? Meditando, disfrutando de la palabra de Dios. Pero retomamos en enero en nuestro curso de mujer a mujer, así que está al pendiente para que te vuelvas a conectar, pero aquí estoy. Sabes que cuentas conmigo, puedes mandarme un mensajito y en el momento oportuno te responderé. De mi parte, un abrazo bien grande en el amor de Jesucristo, que te acompañe su presencia cada día, cada momento, independientemente de la fecha. Él dice que cada día que Él haces para que te goces en Él, y eso es lo más importante. Gracias por su atención, por su aprecio,